Cuando tenemos pocas zonas de reserva, ¿qué deberíamos hacer? Más riego. ¿Qué estamos diciendo con malizo? Semilla pequeña, más riego necesita. Sino que debe ser riego, si es posible, no con regadera, sino con aspersor. ¿Sí? ¿Sí estamos? Dice, capacidad de campo. ¿Qué es capacidad de campo? Es la capacidad de retención del agua que pueda consumir la planta, pueda aprovechar. ¿Cómo lo determinamos? Cogemos una proporción, presionamos y vemos que los dos dedos están húmedos, capacidad de campo. Pero si cojo y aprieto y veo de que cae una gotita o una lámina de agua, suelo mojar. Siendo así, capacidad de campo, ¿es la cantidad de agua presente en el suelo? No. No es solo la existencia del agua en el suelo, sino debe ser la cantidad de agua aprovechable por la planta. ¿Ya? Los suelos con PER y PES mayores de 50 centímetros requieren menos espacio para el establecimiento. Sí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mayores, el suelo está profundo y podemos nosotros el espaciamiento reducido, porque las raíces van en la parte inferior. Por ello, la respuesta, ¿no? Cuando se realiza la medición de altura de árboles con ipsómetro de Christen, ¿no es necesario medir la distancia horizontal? Sí hay que medir, porque la altura de la que yo mido, ¿no es cierto? Recordarán con la varetita que hacemos y medimos, y la distancia horizontal es la que me da la distancia de altura. ¿Qué más tenemos? Dice, factor de forma es en árboles siempre es 1. No, porque es cilíndrico, varía, ¿no es cierto? Y de acuerdo al Ministerio del Ambiente que hemos dicho que tiene 0,7. Y todas estas van a estar así precisadas, ¿no? Tomarán en cuenta, pues, porque ahí van a estar. El porotón tiene pericarpio, no tiene pericarpio. Tegumento. Tiene tegumento. Y al tener tegumento, menos riego. Con pericarpio y testa, más riego. La remoción en endurecimiento de plántulas. Es la remoción y endurecimiento. No. ¿No es cierto? Lo que se busca es con la remoción, quitar la costa, aireación, trasladarle, todo eso. El endurecimiento, ¿qué era? Disminuir el agua. Es lo que se llama el castigo. El repique es plantar en cama de repique. No, el repique es trasladar desde un lugar, en este caso desde el almácigo, a cama de repique. Previo a ello, podando, colocando en un sitio para darle, ¿cómo se llama ese periodo que se llama? Es técnica de plantación. Ahí hay 3 maneras, 3 palabras. Sistemas de plantación, tenemos agroforestales, agrosilvopastoriles, silvopastoriles. Técnicas de plantación, marcos reales, 3 bolillos, 5 de oro, 5 de oro, o lo otro, ¿no? Y tipos de plantación, lineales y en bloque. Las plántulas se mueren por falta de agua. No se mueren, se marchitan las plantas, ¿no es cierto? Recordarán de que, un poquito acordándonos de fisiología, cómo las plántulas comienzan. Primero tienen clorosis, necrosis y marchites. Las plantas no se mueren. Mencione los 3 criterios técnicos de planificación de una plantación. Iniciábamos con época de plantación. Por ahí alguien tiene 0 y por ahí todo está excelente. Por lo pone siembra, por eso tienes 0. ¿No? Hay algún término, algo está mal, por ello todo estaba excelente, pero tiene 0, ¿no? Entonces, tiempo de época de plantación. ¿Cuándo debe ser? 2 meses antes de la época de la lluvia tiene que estar ya la plantula lista, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros? Identificar mercado. Siempre el objetivo para dónde nosotros estamos, o vamos a vender o a dirigirnos a el área de plantación, que es la otra de las áreas. En base de ello es la que yo planifico. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, la época de plantación?
para ver si compro plántura pequeña o plántura de mayor tamaño, ¿no es cierto? Al mercado, porque unos serán para desenrollo, otros serán para leña, por ejemplo, ¿no? El mercado es la que me define. Y el área de plantación, si me compro 10.000 plántulas, sabiendo que tengo 100 hectáreas, sería un error. Entonces, por ello el área de plantación, ¿no? Dice con una línea, le dice la respuesta adecuada. El porotón requiere establecer cuándo, antes que la cofia llegue al suelo, a la funda, porque es una especie que no resiste repique. Y en el momento de que esté comentando, esta es la funda, ¿no? Y si la plántula ya está de este tamaño, ya casi llegó a la cofia, a la parte de abajo. Entonces, quizás a una media altura de la funda ya la cofia estará por acá. Ese momento es ideal de hacer la plantación. Y estas mismas, las plantitas, ya mañana vamos a revisarlas y dices, ya deben estar casi por llegar a la cofia. Y vamos a ver qué tipo de tratamiento realizamos, ¿no? Pues ahí estamos. Una plántula lista para la plantación debe realizarse. ¿Qué debemos realizar? Antes que salga la plántula al campo definitivo, tenemos que hacer el afinamiento, poda de raíz, más antes del afinamiento, de quitar todas las ramas, de quitar todas las impurezas y dejar todo listo, ¿no es cierto? Los suelos forestales se determinan mediante PER y PES. Eso es lo más casi todos pudieron realizar. El manejo forestal es el tratamiento técnico que se realiza. ¿En base de qué realizamos? En base al objetivo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer rompevientos, tengo que hacer secos vivos, o quiero árboles de mayor tamaño, depende del objetivo. Para el establecimiento de una plántula pasada, ¿qué es lo que realizamos? Podas de raíces y podas laterales. ¿Sí está entendido? Una planta que está pasada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Podamos, pero de manera lateral también, porque si no, no tendría sentido. Manejo de maleza. Manejo de la maleza, ¿qué es? Es la técnica de podas alternas. Así se llama, es una técnica brasileña, que lo que habíamos dicho, si yo tengo esta es la parte, digamos, frontal de un centro, de una rama, primero hago la poda de manera frontal, en la parte apical, cuando ya comenzó a regenerarse, y la parte posterior. ¿Con el fin de qué? Los insectos, un manejo ecológico. Entonces, manejo de maleza. Y se confunde con manejo de cobertura. Manejo de cobertura es poner en la materia, ¿qué podemos decir? La hojarasca, el mulch, ¿no? Una técnica que por lo general se hace en la Amazonía o en la costa. Aquí, ¿para qué lo hacemos? También para manejar la fertilidad del suelo y la humedad, ¿no? Las semillas de coníferas, ¿qué son? Epígeas. Tenemos epígeas e hipógeas. Las epígeas salen, ¿no es cierto? Y las hipógeas entonces, acá las coníferas son epígeas. Sí. Hipógea, que era epígeas también. Entonces, ¿cuándo debe ser? Cuando el 50% está en fosforito, hay que aprovechar. En las latifoliadas, y en las latifoliadas, ¿cuándo se repica? Que también que se pique. No, pero ¿cuándo se hace? Porque eso va a estar en la pregunta. Aquí hasta en algunos. ¿Cuándo tenía? Exacto, 2 a 3 hojas verdaderas. Ahí sería la respuesta, ¿no? Cuando tengamos 2 a 3 hojas verdaderas en las latifoliadas. Estas son similares. De otro grupo, por favor, si me ayudan. Vamos con la otra, ¿ya?
madurez fisiológica es cuando el endosperma está formado totalmente. Falso. ¿Qué es el endosperma? La zona de Zona de nunca puede deseo. ser. Se confundieron con el embrión. Ajá. Entonces, eso es falso, ¿no? En el repique se poda la raíz. ¿Ah? Sí se poda. Ahí es verdadero. Los suelos forestales, menos de pel y pez, son de protección. Sí. Porque, si ustedes recordarán, un promedio de 50, ¿no? Entonces, de 50 menos suelos de conservación. Y siendo suelos de conservación, necesitan más despaciamiento por competencia. Si son suelos profundos, menos despaciamiento, porque no permiten la competencia, ¿no? Manejo de cobertura es una labor cultural del vivero, nunca puede ser. De plantación. Entonces, eso es en plantaciones. A ver, de una plantación se determina Es la voz cultural, pero calidad el de bosque. mantenimiento A ver, ¿qué era? de plantación. Área basal. ¿Qué es área basal? Si tengo este es el tronco vulgarmente, ¿no? Este es el área basal. Mientras más área basal tengamos, es la calidad del suelo, no del bosque. Del bosque es la masa forestal. Recordarán. ¿Qué era la masa forestal? La masa forestal es todo el árbol que tiene. Es la riqueza del bosque. Y mientras el área basal es la riqueza o la profundidad del suelo. Ah, ya. Para el establecimiento de una plantación, de preferencia se selecciona un suelo cóncavo. Para el establecimiento de una plantación de preferencia se selecciona un suelo cóncavo. No. Se busca es un suelo Convexo con dirección al sol. ¿Qué está diciendo? Tiene, por ejemplo, en este sentido, es como la parte de Yaguarcoche, ¿no es cierto? Esta loma que viene en este sentido, ese es el sitio ideal. ¿Ya? El nogal es una semilla epígea. Es Hipogea. No, es una semilla que queda ahí. Hasta ahora no le sale. ¿Sí? Al realizar una calicata se determina solo perfiles de suelo. Falso. Falso. No, solo perfiles. Pez, drenaje. ¿Qué más puedo? pH del suelo, pedregosidad. Todo eso es lo que yo puedo determinar. Dice en el repique, solo es necesario colocar en cama de repique. Falso. Es falso. Porque el repique, tengo que podarle, tengo que hacer todo el tratamiento para llevarle. El ¿No es principio cierto? No de es solo latencia. colocarle en la cama de repique, ¿no? La evaluación de plantaciones se realiza en época de lluvia. Es falso. Se hace después de la época de sequía. Si ustedes van a hacer la evaluación, justo en esta época que ya termina, estoy hablando y entre el mes de septiembre a agosto estamos haciendo la evaluación. Pasa la época y ahí hacemos la evaluación. Y ahí se hace también el replante. Por un caso, eso va a estar en la pregunta. Va a decir, ¿usted cuándo hace el replante? Después, pasado la época de sequía. ¿Ya? ¿Cómo? Conceptualiza los siguientes términos. Coronamiento, que es una labor cultural Del que mantenimiento se de realiza a las plántulas, plantaciones. procurando hacer un metro de circunferencia. Es una limpieza básica que nosotros realizamos, ¿no? En plantaciones, y se confunden en vivero. Tratamientos silviculturales, ¿qué son? La Todos poda. los tratamientos que nosotros realizamos, como poda, tala, desmoche, ¿qué más? Podas, despunte, raleo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los tratamientos silviculturales. ¿Qué era la remoción? Es quitar la costa, remover una planta a la otra y podar. Setos vivos, conjunto de árboles, o una práctica agroforestal. Si usted dice una práctica, ahí está. Entonces, y eso sí está en la pregunta. ¿Qué es sistema, qué es práctica y qué es técnica? Entonces va a haber un cuadrito que le diga, ponga usted. A ver, sistema, conjunto de prácticas. Ajá. Prácticas, De conjunto de técnicas de un solo componente o elemento. Técnicas, también criterios, orientadores, técnicas que le permiten ejecutar una actividad, ¿no?
Entonces, por ahí se ha de haber algunas preguntitas medias locas, díganle que está, por ejemplo, usted tiene distanciamiento de una plántula. Distanciamiento de una plántula, ¿qué sería? ¿Técnica o sistema o práctica? Técnica. Técnica, ¿sí? Y disculpe, ¿me puede repetir qué es remoción? Remoción es una labor cultural del vivero. Solo es un que se criterio. realiza a través de la remoción, traslado de la plántula, por ahí podemos clasificación, y poda de raíces. Siempre tiene que haber poda de raíces. Usted Salúdale a la Nati. Centros vivos es una práctica agroforestal, conjunto de árboles. Si usted me pone una práctica, ahí está la situación. Tipo de plantaciones. Teníamos Lineales y en bloque. y en Lineales. lineal, ¿no? Bueno, árboles en lindero, cortinas rompevientos, franjas en contorno son Lineales. lineales, ¿no? En bloque tenemos Marco. bosquetes, huertos agroforestales, silvopastoriles, ¿cierto? Eso es lo que tenemos, ¿ya? Sí, transmitiendo en vivo. Las lineales tenemos los árboles que Setos. están en sentido longitudinal, que están, tenemos árboles en lindero, cortinas rompevientos, pajas en contorno, Setos vivos. setos vivos. ¿Qué más podemos encontrar? Los comunes. Ya. Dice parcelas circulares de evaluación de plantaciones. ¿Qué permite hacer la evaluación de plantación? Obviamente. Tomar datos. Igualmente, el inventario de determinar el número de árboles, ¿no es cierto? Para lo cual es importante tener el distanciamiento de radio. ¿Cuánto era? 12.75. Sí. Da Y es 500 que metros cuadrados. hacemos una muestra, si es posible, en la parte baja, en la parte media y en la parte alta, utilizando los criterios agroecológicos, ¿no es cierto? Piso bajo, medio y alto. Por círcula es una herramienta De medición del de diámetro. medición del DAG. Y por ahí hay una pregunta que dice que es el DAG. Ah, ya. El diámetro A la altura del pecho. Pero siempre va a haber que ser de un árbol Circunferencia a la altura del bifurcado. pecho. ¿Cómo mide? De un árbol bifurcado, ¿cómo mide? A los dos. Si es que está por encima del pecho, la bifurcación se toma como uno solo. Y si está por debajo del pecho, individualmente. Individual. Esa está la respuesta. Ya avanzamos. Sí, quedó claro. A cualquier altura que dice, por ejemplo, Metro 30 usted creo la que es. medición de un árbol bifurcado. ¿Mide a los dos o mide a una sola? La respuesta ¿qué es? Si usted está a la altura del pecho, ¿no es cierto? Está más arriba, lo bifurcado, Como en uno un solo. solo árbol. Pero cuando está debajo, en este caso, son dos Individuales. árboles. Se le considera como dos árboles, ¿no? Labores culturales del vivero. Tenemos Remoción. limpieza, deshierve, riego, protección, ¿qué más me falta? Remoción. Remoción, Lo del maito entra ahí, Inge. perdón. Lo del maito entra ahí. Lo del maito entra ahí. Ah, del maíto también está aquí. Ahí. Esta es una labor cultural que también vamos a manejar. Eso sí, bueno, no importaría porque también se utiliza, ¿no? La solarización también. La solarización más estaría en tratamientos germinativos. Endurecimiento sí entraría ahí también. Entonces. También se lo utiliza. Pero es hilable bastantes, pero no hay ningún problema. Eso también son labores culturales. Ya. El afinamiento también son labores culturales. Pero los más comunes es el riego, deshierve, protección. Esa es la que más realizamos, ¿no? Para el cálculo de área, los 5 criterios, ¿cuál era? El área forestal, la plántula que vamos a utilizar es exótica o nativa, Tiempo de La infraestructura del vivero. la infraestructura de vivero, Tiempo de el permanencia tiempo de plantación, de la planta. y la especie. A ver, iniciamos
el área de plantación, la especie que vamos a utilizar, el tiempo de permanencia en el vivero, la infraestructura que necesita, que me falta uno. El tiempo. Y la especie exótica nativa, duración. Sí, sí es el tipo de propagación. El tipo de Sexual propagación. o asexual. Si es profunda o profunda o por propagación vegetativa. Ujú. O sea, sexual o Afinamiento asexual. ya hemos dicho, ¿no es cierto? Afinamiento es la labor cultural y de hacer la poda de las ramas vanas, las ramas con problemas sanitarios, y procuramos hacer que la planta esté en las mejores condiciones para la plantación. Pues esta hemos terminado. Hay más, hay otras, cuatro juegos, son César. Que sí se parecen algunos. ¿Hay otro juego? Sí, listo, ¿no? Gracias. Ah, no, este ya lo hicimos, A la nadie. A la nadie. Digamos así que nos diga cuáles son las Ah, ya, técnicas. estos dos. Pregunten, güey. 4, 5, dice. Ah, ya, aquí. Uno. Gente con incógnitas. Dice, en las coníferas, Ya, ¿se hijo, identifica fiel. cuando tienen tres hojas verdaderas? No. Falso. Eso está preguntando para las latifolladas. Cuando nosotros hacemos el repique en las coníferas, cuando el 50% se encuentra en estado de fosforito, Fosforito. ahí es la que hacemos el repique. La nomenclatura de sustrato es 3 por 2 por 1. Eso es falso. 3, Debe 2, ser 1. 3, 2 puntos. 2 puntos, 1. Ah, ya. No es por. ¿Ya? Usted realiza la compra de 200.000 fundas de 6 por 4. ¿Por qué no es 6 por 4? Debe ser 4 por 6. Ujú. Porque ¿qué estoy diciendo? Sí. El primer dato 6, 4. es La base. el primer dato es el ancho. ¿Está bien? Perdón, se lo ¿sale? Estoy transmitiendo en vivo. Yo estaría comprando así. La funda casi 6 por 4, así. No sé si la respuesta es al revés. 4 6 por 6. 6. Entonces, tengan el presente. Debe ser 5 por 8, no 8 por 5. Ajá. Claro, sí. Es el ancho y la no, el alto, ¿no? Eso es falso. ¿Ya? Dice, cuando el tulipán, arena, cascajo son mayores de 50 centímetros, se realiza el establecimiento o plantación. Falso. Falso. Debe ser menos de 20, 30, máximo. 50 ya no. ¿Qué más? Madurez fisiológica es cuando el embrión está totalmente formado. Eso es verdadero. No se olviden, madurez morfológica es el fruto que ya está maduro, ¿no? El capulín tiene pericardio, no tiene testa. Sí. Las estacas basales se establecen en las platabandas. Falso, no se, bueno, eso va a la funda. Estacas basales. Las estacas basales se establecen en la platabanda. Esa es falso. A la porque funda. va a la funda. Para la agroforestería, ¿todas las plántulas son útiles? Sí, todo nos sirve. Solo las enfermas posiblemente, pero ahí todo nos sirve, ¿no? Una vez almacenado, requiere escarificar las semillas forestales. Está bajando piedras, ¿no? Sí. Entonces ya está sembrado y el almacén, ¿cómo lo voy a escarificar? Sí, pero aquí me ponen verdadero, la mayoría me pone verdadero. Las plántulas se mueren por falta de agua, igual era la pregunta, ¿no? Se marchitan. Se marchitan. Describe
técnicos, cómo optimizar, obtener la calidad de plántulas. La calidad de plántulas tenemos 50%, al menos lignificar. Buen sistema radicular. Y abundante sistema radicular. Pero la pregunta es cómo se consigue. No es que eso te da la respuesta. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, para lignificar? Haciendo castigo. ¿Qué era castigo? Retirar el agua. ¿Cierto? Ese era lo básico. Y después puede hacer remoción. Pero el castigo es la que le lignifica la planta. Lignifica. Igualmente, para tener abundante sistema radicular, ¿qué hacemos? El repique. Repique. Esa es la clave. Si usted no repicó, no va a tener abundante sistema radicular. Después ya vienen los otros que tengo que en la remoción, tengo que hacer la poda. Y para tener la altura adecuada, ¿qué es lo que yo realizo? Adquisición de la funda o el envase en base a la plántula que quiero. ¿No es cierto? Si quiero una plántula de, ¿qué será? De 40 centímetros, al menos debo tener el envase de 20. ¿No es cierto? Así lo puedo obtener. Dice con una línea, demos la respuesta. Bueno, acá igual era, el prototipio requiere establecer cuándo. Ahí está la copia. Una plántula lista para la plantación debe ser afinada. Los suelos forestales se determinan mediante PER y PES. El manejo agroforestal se realiza de acuerdo al objetivo que nosotros planteamos, ¿no? Para el establecimiento de una plántula pasada hacemos la poda y podas y las laterales, ¿no? Manejo de malezas es la técnica de podas alternas. Las semillas de coníferas que son epígeas se repican. Se repican cuando el 50% están en estadito de fósforo, ¿no? Fosforito. ¿Alguien más? ¿Es la otra? Con esa terminamos. ¿Ya? ¿Qué? Estoy transmitiendo, te digo. Acá hay estas preguntas, dice, ¿las semillas que tienen poco endosperma se repican? Sí. ¿Las semillas que tienen poco endosperma se repican? Sí. Sí, porque están desde el almácigo, están pasando y se repican. Sí. Y es igual, había otra pregunta, ¿se riega más agua o menos agua? Se riega más agua, pero depende de manera uniforme. Y en esta se repican. Sí. Las semillas que tienen pericardio requieren menos riego, requieren más riego. Como la testa. Requieren más riego. Una plántula de calidad requiere únicamente que esté lignificado su tallo. No. Es falso, no solo requiere, debe estar Al menos 50. y abundante sistema radicular. Técnica agroforestal es el análisis de un componente, sí, verdadero. Es un análisis de un solo componente, de un solo elemento. La técnica agroforestal es el análisis de un componente, es falso. Aquí estoy equivocándome, estoy mencionando con práctica. Técnicas son criterios, pero también es falso. Sí, la técnica son criterios, la práctica es un solo componente, sistema conjunto de prácticas, pero igual es falso. El ipsómetro mide el diámetro de la... Falso. Es falso, la altura es un. Para el establecimiento de una plantación de preferencia se selecciona un suelo ondulado, no es. Falso. ¿Está cierto? Necesitamos un suelo cóncavo, convexo. La conífera tiene semillas hipógeas. Falso. Falso. Epígeas. Tiene epígeas, ¿sabe, no? Al realizar una calicata se determina la calidad del sustrato. Falso. No se está hablando de sustrato, es del vivero que está hablando. Sí. ¿Es cierto? Ahí no determino sustrato, determino el PET y el PES. Establecimiento en marco real se realiza en suelos con pendientes superiores a 30 grados de pendiente, el porcentaje de pendiente es falso. Es suelo plano. Aquí se hace 3 bolivios.
¿Manejo de maleza es igual que el manejo de cobertura? También falso. Porque el manejo de maleza es podas alternas. Y mientras que el manejo de cobertura es utilizar el mulch, utilizar la materia orgánica, ¿no? Dice, conceptualice los siguientes términos. Características propias de las especies. Eso no tiene, sino que es la respuesta. A ver, las características propias de las especies. Autoecología. Hay dos líneas. Yo digo, a través de la autoecología identifico las características propias de las especies. Son condiciones fenotípicas y genotípicas de cada especie. ¿Qué estoy diciendo? Cada especie son diferentes. Inge, Autoecología de especies, sí. puede ser también para su establecimiento y para su manejo. ¿Cómo era? Puede ser también para su establecimiento y para su manejo. Pero siempre y cuando que yo conozca la parte fenotípica, genotípica y la autoecología. Ahí sí, solo la última parte casi no hemos dicho mucho. ¿Ya? La autoecología de especies es el conocimiento de la especie en los diferentes... hay dos palabras, en la cadena forestal o en el eslabón forestal. ¿A qué era? Cuando digo cadena forestal es el inicio desde recolectar semilla hasta hacer la cosecha. Y cada uno de ellos son eslabones, ¿no? Vivero es un eslabón, plantación es eslabón, manejo es el eslabón. Entonces, la otra manera de decir, la autoecología es el conocimiento de la especie, su comportamiento fisiológico y morfológico. ¿Ya? Árbol plus es el árbol seleccionado fenotípicamente. ¿A través de qué? De árbol candidato y la selección. Pero si ya nos dijeron a través de lo que es lo fenotípico, muy bien. La dormancia es la acción de la semilla, de los factores internos de la semilla que le permiten dormitar, o si no, hay una palabra, no es latencia, detener la germinación fisiológica. Esa es la palabra. Detienes, claro, porque eso es lo que le bajamos para que la semilla, pero a través de sus procesos internos, ¿no? Y la latencia es a través de los procesos externos, ¿no? De poner en una refrigeradora, de colocar en sentido horizontal. Todo eso son factores externos, ¿no? El hilo de la semilla es la unión entre el ovario y la misma semilla, y que la que permite ubicar la ubicación del embrión. Pero la mayoría me ponen que es la unión de los cotiledones, pero si son monocotiledones. ¿Ya? Dice que es una nomenclatura y cite dos ejemplos. Nomenclatura es la forma de comportamiento, la forma de demostración, la forma de la práctica, normas individuales que yo defino. Un ejemplo sería utilizar la dirección del sol, utilizar la mano derecha o izquierda, la ubicación, cualquiera de... ¿Perdón? La manecillas del reloj. El proceso de hollado yo creo que fue lo más sencillo, ¿no es cierto? Sí. Hollado de 40 por 40 por 40, mínimo 30 por 30 por 30, 30 de ancho, 30 de profundidad y 30 de longitud, ¿no es cierto? ¿Qué más? Después de ello hacemos el hollado. La parte superficial ponemos, si la derecha o la izquierda, igualmente la parte inferior, y al momento de llenar nuevamente o de colocar el sustrato, hacemos la inversión. Siempre lo básico, creo que unos 2 o 3 compañeros que me ponen de que nunca se deja cubierto el hoyo, sino tiene que estar con sustrato o con tierra. Ese es importantísimo. La protección. Hay dos: protección después del almacenado o protección de la plántula que ustedes realizaron, procurando utilizar materiales de la zona hasta que la plántula haya desarrollado. Uso de la cinta diamétrica para el DAP. El CAP. Manejo, perdón. Ella es el CAP.
Sí, también, pero si es cinta métrica, se dice. Claro. Pero con la cinta diamétrica, directo el diámetro. Ah, ya. El manejo agroforestal y dos ejemplos. Manejo agroforestal son técnicas que se realizan en los sistemas y prácticas agroforestales. Uno puede ser la poda, puede ser raleo, desmoche, despunte, ¿qué más hemos dicho? Afinamiento, cualquiera de ellos. Todo eso era la prueba. Entonces, yo les pido por favor para que mañana nos encontremos para hacer ya. En base de ello, idéntico a esto serán, todas van a estar idéntico a lo que hemos hecho, así, ¿no? Verdadero y falso, una línea de opciones múltiples, ¿no? Pero así, exactamente como lo que está. Escuchamos, señora Mona. Escuchemos las preguntas que tengo. Las semillas que tienen menos endosperma necesitan más o menos. Las que tienen endosperma Menos. más riegos. Menos endosperma. Escuchen por favor. Primero, ¿qué es endosperma? Es la zona de reserva. No. Cuando tiene más endosperma, Más riego. necesita más riego. Cuando tiene menos endosperma, ¿qué es lo que sucede? La semillita pequeña. Menos riego. Se seca inmediatamente. Ah. Pero pasa que no riego como con regadero, sino con aspersores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Igualmente, por ejemplo, hay otra pregunta que no está ahí, el asunto del sustrato. Si yo tengo mayor endosperma, ¿es exigente en el sustrato o no? No es exigente. Piensa, el endosperma esa es la que le da para que aproveche todavía con la zona de reserva y no es exigente en materia orgánica ni tampoco en sustrato. Pero mientras la semilla es tan pequeñita, inmediatamente la plántula comienza a germinar y tiene que alimentarse del sustrato y es más exigente. Entonces siempre vayan dando la lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Pues mayor endosperma no es la medición del sustrato. Sí, porque tiene zonas de reserva. Entonces, casi, por ejemplo, hay plántulas como el caso del porotón. Por ejemplo, el porotón, como tiene bastante endosperma, eso sigue alimentándose. Usted puede retirarle digamos, del sustrato y eso sigue creciendo. Solo hay que darle humedad nada más y no necesita sustrato. Igual ustedes pueden hacer una práctica con el aguacate. Le ponen el aguacate y él por sí solo en el agua comienza a germinar porque tiene suficiente endosperma. Eso sería, y muchas gracias, ¿no?